Uno. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este evento virtual. Soy León David Pérez, director general de Polimatía. Hace 4 años emprendimos este gran proyecto de tecnología y educación con una idea muy clara en mente: unir con aprendizaje que inspira. Soñamos con un país y una humanidad polarizada, mejor educada, cívica ejemplar, que piensa en el bien colectivo, en el bienestar del planeta. Nuestro caso de nuestros usuarios ha sido de manera extensa. Contamos con una oferta de cursos de negocios, tecnología, arte y entretenimiento, pero sobre todo ha sido nuestra vocación desde el origen. Tenemos los mejores cursos de ciencias sociales. Nuestras principales características son los mejores profesores sin lugar a dudas, los más reconocidos, los más versados, los que mejor comunican. Cursos 100% en línea que puedes cursar a tu ritmo, disponibles las 24 horas, los 365 días del año. Cursos que una vez comprados son tuyos de por vida. Video de calidad cinematográfica y postproducción de la más calidad. Certificados digitales. Precios asequibles al alcance de todos. Hoy estamos celebrando el lanzamiento del nuevo curso de Sergio Aguayo en Polimatía, con la colaboración de Rodrigo Peña, cuyo título es Se puede. Este es un curso muy novedoso y propositivo. En lugar de hablar de los fenómenos de la delincuencia y la violencia en un sentido negativo, como típicamente se hace, Sergio Aguayo y Rodrigo Peña nos dan una visión optimista, pero de un optimismo con fundamentos, con base científica. Nos relatan las historias de éxito de combate al crimen organizado de las latitudes, incluido México. Es un gran curso, estoy seguro les encantará. Para presentar este nuevo curso, hemos invitado obviamente a nuestros profesores, Sergio Aguayo y Rodrigo Peña, pero también tenemos el honor de contar con la presencia invaluable de Penilei Ramírez, una mujer comunicadora como pocas he conocido, de gran prestigio y ética profesional. También nos acompaña hoy otro de nuestros profesores favoritos, gran académico, comunicador y analista, Ricardo Rafael. Ellos 4 nos regalarán una ansiosa conversación sobre el curso que estamos dando el día. Al final, daremos 15 minutos a los compañeros de medios para hacer preguntas a nuestros panelistas. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos. Sergio, adelante. Realmente creo que lo sintetizaste. Tenemos el seminario sobre violencia y paz, investigando la violencia y la paz durante ya varios años. En mi caso yo tengo décadas investigando violencia política o violencia criminal y la manera como las sociedades se defienden. Lo que hicimos en este curso es sintetizar los resultados de investigaciones para demostrar que existe un patrón por el cual se demuestra la importancia de la participación de la sociedad en el combate al crimen organizado. Ese es en esencia el mensaje. Lo probamos con 3 casos: Chicago en los años 20, Sicilia en los años 90 y La Laguna en el 2000. Tal vez más importante, y podemos dejarlo para después si gustan, comentarles el experimento que estamos haciendo en la Ciudad de México. Es decir, lo que está en el curso, lo estamos ahora intentando replicar en la Ciudad de México. Eso es lo nuevo. Muy difícil. Es otro animal, es otra dimensión, pero estamos en un proyecto con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Estamos trabajando en varios pilares para ver hasta dónde podemos avanzar. Pero bueno, yo lo dejaría ahí porque me interesa mucho, bueno, además de lo que diga Rodrigo Peña, escuchar la reacción de Penilei y Ricardo. Así estoy deseoso de saber qué les pareció, qué críticas tienen, qué sugerencias, en fin, porque todos somos relativamente nuevos e inexpertos en este tema de la enseñanza en línea.
nos estamos teniendo que inventar y cualquier sugerencia será muy bienvenida. Pues eso es. Y gracias a Polimatía por la invitación, la confianza y el compromiso de estar terqueando, iniciando para hacer estos cursos. Bueno, yo quisiera complementar en un minuto para efectivamente darle la palabra a Penilei a Rafael, que estoy seguro tendrán muy valiosos comentarios, que este curso es una puesta a disposición pública de la investigación al servicio para la paz. Es decir, construir un marco referencial que permita comparar investigaciones que se originaron desde puntos diversos, pero que se encuentran y que tienen una función práctica, además, urgente para casos como el de México. No es fácil, toma años. Y el esfuerzo que estamos presentando se trata justamente de eso, una investigación que tenga una función práctica en la medida en la que podamos poner en marcha modelos de paz que ciertamente nos surgen en varias partes del mundo, pero especialmente aquí. Si quieren, me gustaría hacer algunos comentarios generales. Primero, sobre la utilidad de este tipo de conocimientos en el contexto mexicano. Creo, y lo hablábamos recientemente Ricardo y yo, que en México tenemos una abundancia en los últimos años de trabajos relativos a la penetración del crimen, por una parte, de la alza en los índices delictivos, por otra, en varios ámbitos. Si bien tenemos muchos trabajos académicos, no tantos como los que quisiéramos, pero cada vez más, muchísimo trabajo en la prensa. Uno de los problemas que pues me parece a mí que seguimos teniendo es justamente este divorcio entre el trabajo que se hace en la academia versus el trabajo que se hace en la prensa. Y esto hace que exista también un divorcio entre el análisis que hacen desde la prensa o desde la academia de los materiales documentales con los cuales podemos explicar procesos y fenómenos. Léase los expedientes judiciales, por ejemplo. Por eso a mí me pareció tan relevante hace varios años cuando Sergio encabezó este proyecto para entender qué había pasado en Allende, qué había pasado en Piedras Negras, qué había pasado en Coahuila, a partir del análisis de trabajo judicial, de procuración de justicia, en algo que en ese momento yo también estaba trabajando, lo recordará Sergio, desde campo. Yo había ido a Allende a tratar de documentar lo que había pasado con la masacre en un trabajo para Univisión, y estas dos visiones de un mismo fenómeno a partir de distintas metodologías nos parecía en ese momento, y recuerdo haberlo conversado en su momento con Sergio, que era muy necesario poder cruzar estas informaciones. De manera que me parece no solamente pertinente, sino necesario que este tipo de conocimientos se acerquen al público de la manera comparada como ustedes lo presentan, no solamente en distintos momentos ni en y en distintos contextos también cívicos, no solamente políticos, sino también cívicos, a partir del análisis en específico de cuál ha sido el papel de la sociedad civil, cuál ha sido el papel de los órganos empresariales, etc. Me parece que además es muy importante que se hable del caso Sicilia en un momento en el que hay este maxi proceso en Italia, en Negreta, y volvemos entonces a que este no es un tema del pasado, sino es un tema muy presente respecto a cómo debemos entender y cómo debemos estudiar la desarticulación de los procesos, no solamente de criminalización, sino de empoderamiento y cooptación de distintas esferas de la sociedad. A partir de la pertinencia para México en este momento, yo sé que el caso de La Laguna que abordan en el libro más reciente del seminario,
es un caso menos trabajado que otros, por ejemplo, como el caso de NESA, que se ha utilizado también frecuentemente como un caso de éxito, pensando en esta perspectiva de cómo lograrlo, ¿no? Lo que me parece que resulta muy pertinente es justo darle un poco la vuelta, y por eso los felicito, darle un poco la vuelta al debate bueno, sí sabemos que hay una estructura criminal, sí sabemos que hay jefes criminales, sí sabemos que hay una penetración del crimen en distintos estratos de la sociedad y del Estado, sino recomendaciones concretas. Y me parece que eso es un acierto el trabajo de ustedes, el hecho de que sea tan concreto, y a partir de eso quisiera preguntarles, antes de, no sé si Ricardo quiera comentar algo, pero antes, ¿no? Pero a mí sí me gustaría saber ¿por qué consideran ustedes que esta idea de pensar los casos de éxitos a partir de recomendaciones concretas puede dar una suerte de viraje, no solamente al entendimiento que se hace desde la academia o desde quienes hacen política pública y ejercen esas políticas públicas, sino también, y esto me toca, y por eso lo pongo en la mesa, desde la cobertura que a lo mejor deberíamos hacer en la prensa y que no le gusta mucho estas buenas noticias ni los casos de éxitos, y lo voy a decir tal cual, porque no son historias tan sexys como las historias de los casos no exitosos, ¿no? Entonces dejaría aquí mi primera intervención. Si me permiten, sumo ahora yo mi reflexión y también mis preguntas para darles espacio de respuesta a ambos planteamientos. Lo primero que tengo que celebrar es este esfuerzo de un lado de Polimatía y del otro lado tanto de Sergio como de Rodrigo por sacar de la Torre de Babel académica el conocimiento, ¿no? Hay que insistir, y nunca es suficiente, que si la información es poder, pues para democratizar el poder hay que democratizar no solo la información, sino también el conocimiento. Y estamos en una época donde todas y todos tendríamos que tener no solo acceso a cualquier conocimiento, sino al conocimiento de calidad. Y me queda claro que el trabajo académico en el Colmex, que se ha desarrollado, el de Sergio destacadamente, y desde luego el que se ha acumulado en el Seminario de Justicia y Paz, pues es un material muy, muy interesante, muy apetecible para un país que ha vivido una de sus peores crisis de violencia en la historia, ¿no? O sea, nunca es exagerado insistir con que momentos como el que hemos estado viviendo desde 2007, 2008 a la fecha, apenas son comparables en el siglo XX con el movimiento revolucionario y solamente con alguna fracción de esos años, o con el movimiento cristero, pero no habíamos visto este volumen de mortandad y desaparición. Entonces, en este sentido, acercar conocimiento me parece de lo más importante. Así como Polimatía ofrece cursos, la verdad es que las sociedades van cursando experiencias y algunas de esas experiencias resultan bien cuando logra enfrentarse el fenómeno, y otras, como del que estamos hablando, resultan mal porque no hemos logrado todavía resolverlo. Pongo como ejemplo el tema de las recurrentes crisis económicas que tuvo nuestro país, muy ligadas, por cierto, con los procesos sexenales y las elecciones sexenales. Y bueno, después de mucho aprendizaje, no solo de los estudios de la economía y los funcionarios de Hacienda y Banco de México, sino del pueblo mexicano, ¿no? De la sociedad mexicana, hizo que finalmente, por ahí de los años 90, pues todos supiéramos a qué nos referíamos cuando hablábamos de inflación y de déficit y de deuda pública. Cursamos el conocimiento necesario para aprobar la materia y dejar atrás, toco madera, esas crisis recurrentes. No les niego que hoy estamos cursando una de las materias más ingratas en la historia de las sociedades, que es la crisis sanitaria, y bueno, pues apenas empezaremos a acumular conocimiento al respecto, mucho que hablar sobre el asunto, pero si sigo este símil, a mí sí me impresiona mucho cómo el expediente de la paz, y me gusta muchísimo cómo lo plantea Rodrigo, ¿no? El conocimiento para construir paz, desde luego pasa por el conocimiento de las variables que
derivan en violencia, pero me gusta plantearlo así. El conocimiento que se produce para construir paz sí requeriría salir de la Torre de Babel, democratizarse y entregarse a públicos muy vastos, ¿no? Donde no importe el pedigrí académico, no importe los títulos, no importe la especialidad del funcionario público, no se nos pueda descalificar fácilmente como usted no sabe, ¿no? Sino hay un entendimiento. Y digo que esto es fundamental porque en efecto, uno de los aprendizajes que ustedes mismos relatan, las experiencias tanto siciliana, ¿no? Yo me atrevería a decir Laguna y ahorita voy a hablar de algunas otras, pues lo que nos dicen es que es hasta que la sociedad, la comunidad se apropia del problema, lo entiende y sabe cuál es su aporte para resolverlo, es que esto empieza a cambiar. Pero Ley mencionaba hace un momento una experiencia que yo también apenas conozco recientemente, que es el de Ciudad Nezahualcóyotl. Y para mí es muy impresionante. O sea, el nivel de proximidad entre la policía municipal, los comités de barrio, los 14 años que lleva este nivel de comunicación, que ha habido cambios de partido y de gobierno y se ha mantenido el modelo, ¿no? En fin, el aprecio que me ha tocado escucharle a los pobladores a propósito de los policías y el orgullo de los policías, los más jóvenes, ¿no? De pertenecer a este modelo, pues nos habla de que lo que se hizo allá en Sicilia, ¿no? Tiene algún sentido. Lo que vimos en cierta medida en Ciudad Juárez, la manera como la Laguna le empezó a dar vuelta, pues tiene efectos exitosos, ¿no? Y que no se resuelven con una sola medida, es decir, no solamente se resuelve con transferencias, por ejemplo, para ayudar a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, ¿no? Ni se resuelve solamente invadiendo de militares, de hecho, parece que ese es uno de los peores mecanismos, ni mostrando a la seguridad encapuchada y fuertemente armada, sino al revés, descubierta, transparente, próxima, humana, ¿no? Barrial, pues, en todo el sentido. Entonces, este ejercicio de aprendizajes, divulgado a través de este curso, le está haciendo un bien muy importante y muy grande a la democratización del conocimiento para un día aprobar este curso que ingratamente nos puso la historia que llamamos esta era de violencia. Y sí creo que abreva pues de uno de los mejores bastiones de ejercicio riguroso de investigación que tiene el país, ahí en el colegio, ahí con el Seminario de Justicia y Paz, ahí con Sergio Aguayo, de luego ahora con Rodrigo Peña y algunos otros investigadores. Yo les agradezco muchísimo a Polimatía que hayan puesto al servicio pues, de la gente común, ¿no? Del común denominador, del sentido común, estos argumentos. Muy generosos. Diré algunas reacciones que se resumen en un tema de fondo, Penile, ya que hablabas desde la óptica de los medios, que no son sexys, las historias de sobre la sociedad, es parte del reto que encontramos. No voy a decir que sea deliberado, aunque algo hay de eso. Si nos regresamos a los años 20, la primera película sonora es de gángsters. Y, por tanto, ya desde ahí se crea una dicotomía en la cual solo aparecen los policías y los criminales. Y para ser más, para darle un nombre, el síndrome de los intocables, en el cual es Eliot Ness y contra Al Capone, una película muy entretenida, muy bien hecha, que jamás menciona el papel jugado por la sociedad que fue determinante para que detuvieran a Al Capone. Uno entiende la licencia literal, las licencias que la imagen exige para armar un relato sencillo. Pero en ese caso hubo una exclusión deliberada del actor que es protagonista a la misma altura que las bandas de gángsters y los policías. Y ese síndrome de los intocables es lo que estamos combatiendo, queremos combatir, porque una y otra vez lo que aparece, igual que en Nezahualcóyotl,
que por cierto, el director de Seguridad Pública, Jorge Amador, estudió en el Colegio de México, hizo los estudios de doctorado en Sociología. Es decir, es una mente, y lo mencionan, entrenada en la importancia de la información, de la estadística, de contar, de medir. Que curiosamente Eliot Ness, que tampoco se menciona en la película, tenía licenciatura en la Universidad de Chicago en sociología y luego una maestría en criminología. Y por tanto sus innovaciones, no me voy a meter en eso, esa sería una historia sexy. Qué diferente hubiera sido Eliot Ness mostrándolo, los métodos que aplicó y la manera como se relacionaba con la prensa, porque lo que Eliot Ness, un profesor de la Universidad de Northeastern, no de la Universidad de Chicago, el que crea el primer laboratorio criminalístico en Estados Unidos, le dice: tu gran aliada va a ser la prensa, cultívala, dale la información. Bueno, se le pasa la mano a él y a la prensa y lo convierte en un héroe que a los 28 años es un héroe, una figura nacional que termina alcoholizado, una historia horrorosa en lo personal porque no supo manejar los medios, pero ya en el plano, esa alianza, la sociedad tiene que hacer aliados con los medios. Y lo que tenemos que, y para eso, la sociedad tiene que creérselo, reconocer su importancia. Ahora le estamos dando cursos a periodistas, a víctimas, a policías en el Colegio de México, parte del seminario, y una y otra vez la tarea el reto es hacerlos conscientes a los periodistas de su importancia. No se asume el peso enorme que tiene una investigación bien hecha sobre un tema. Entonces, pues el curso es una de las maneras que estamos tomando para difundir el conocimiento y hacer, en el fondo, tal vez ese debería haber sido el mensaje de revolucionar la conciencia de los actores sociales para que la asuman y se metan a exigir los cambios. Yo quisiera reaccionar a las ideas que soltaste, Ricardo, que me parecen bien interesantes. Y luego retomo justo lo de la historia sexy. Dice Ricardo, lo importante es que se apropie la sociedad del conocimiento, de que se democratice el conocimiento para la paz. Y es que es justamente eso. No resisto la tentación de hablar un poquito de Sicilia porque viene al caso. Probablemente el segundo intento más grande y más trascendente por eliminar a la mafia en Sicilia fue el autoritarismo del fascismo. Casi lo lograron a principios del siglo XX. Pero lo lograron, por supuesto, a punta de, pues no les cuento la cantidad de sangre, de tortura, de todo lo que implica el autoritarismo en general y concretamente el fascismo que se estaba viviendo. Alcanza a sobrevivir la mafia y no es sino hasta que se articula la sociedad justo con estas bases, con conocimiento, con causa, con una narrativa común desde distintos sectores, hasta que de verdad existe una alternativa al autoritarismo para el control de la mafia. Ahí está digamos, la tentación histórica, porque en ese sentido la actualidad no es muy distinta. Existen estas tentaciones todavía de cómo solucionar el problema de la violencia criminal, de la violencia mafiosa, etc. Y la tentación autoritaria está ahí, velada, con complicaciones, con resistencias, obviamente, pero está ahí la tentación. Y así como se le tiene que hacer una resistencia a la violencia criminal en este sentido, también es necesaria una resistencia a la tentación de solucionarlo por vías autoritarias. Y las experiencias que estamos documentando y que están en el curso nos sugieren que es una respuesta social la que se necesita y articulada además de distintos actores sociales que no necesariamente están articulados o no tendrían por qué estarlo de antemano. Probablemente se puede propiciar, probablemente se puede motivar, pero pues justamente requiere un trabajo de divulgación en ese sentido.
Y en ese sentido también pienso lo de las historias sexys. También no son sexys porque son lentas, ¿no? Las buenas historias, el Maxi Proceso, por ejemplo, lo mismo que está ocurriendo ahora en Italia, en Calabria, son mucho más lentas, no tienen este impacto, pero el seguimiento justamente las hace sexys en el largo plazo, ¿no? Hay también un trabajo importantísimo que tú misma, Penilei, has hecho en términos, por ejemplo, de rastrear estas partes problemáticas y de documentar cómo están pasando las cosas en términos de proceso, que no gane el día a día, porque en el día a día la historia sexy no es la positiva, ciertamente, es la otra, pero en el largo plazo hay una oportunidad de trabajarlo ahí, me parece. Yo quisiera hacer un último comentario, porque sé que ya estamos sobre el tiempo, acerca de otra virtud que me parece importante destacar acerca del curso y acerca del esfuerzo que ustedes están haciendo. A mí me parece que no es descabellado pensar también en el caso mexicano una frase que ahora está siendo muy utilizada por la nueva administración de Biden en Estados Unidos, que es el proceso de sanación, sanar colectivamente, ¿no? El presidente López Obrador ha hablado, en algún momento lo habló más en su campaña, del proceso de sanar como sociedad. Y algo que a mí me parece muy importante y destacado del trabajo que están haciendo ustedes, y por lo cual también lo recomiendo, es cómo se construyen estos procesos de memoria colectiva a partir de la aceptación de que la sociedad de la que formamos parte puede hacer cosas terribles, ¿no? O sea, cómo nuestros propios colegas de la prensa pueden ser los intermediarios para que un grupo criminal dicte cuál es la foto que se debe publicar, el titular que se debe publicar, los términos que se tienen que usar, y que eso sucedía. Eh, Ustedes, por supuesto, lo abordan más en el caso de La Laguna, pero yo estudié periodismo en Veracruz, fui reportera en Veracruz y era una calca lo que yo viví, lo que vivieron mis compañeros, de lo que ustedes han encontrado en el caso de Coahuila, por ejemplo, ¿no? En el caso de todo el caso que abordan mexicano. Y eso sucedía antes, por supuesto, por otros medios, esto que contaba Sergio, del control de la prensa, tanto para el discurso desde el poder, digamos, desde el poder formal, pero también desde estos poderes fácticos. Y me parece que la aceptación de estos procesos terribles desde la sociedad, desde el hecho de que sí hay empresarios que son los que terminan enviando el mensaje. Yo recordaba eh, con la lectura del libro sobre La Laguna que se hizo en el seminario, y esta carta, hay un momento en que ustedes reproducen esta carta que le llega a los empresarios, y yo recordaba algo que leí el año pasado sobre las cartas que mandaba la ETA, por ejemplo, ¿no? A los empresarios en su momento, y tienen un formato bastante similar. Entonces, el hecho de estos procesos de memoria, de rescate de lo que la propia sociedad hace, porque no es una persona que vino de fuera, es un miembro de la misma sociedad, que vive en la misma ciudad, que a lo mejor es familiar de otro. Y eso en la prensa, cuando vamos a cubrir las zonas de conflicto en México, nos pasa continuamente, que es muy probable que el policía a quien estás entrevistando sea familiar de la persona que está siendo criminal, que a su vez fue a la escuela con la persona que dirige una organización de víctimas. Y eso no es raro, porque además son sociedades en las que la composición demográfica no es demasiado extensa. A mí me parece que eso es otro gran acierto del trabajo de ustedes, que es ponernos de frente como sociedad a estos procesos necesarios de sanación colectiva a partir de la aceptación de una memoria histórica del horror, ¿no? Me parece que es una manera de decirlo. Y este proceso de sanación colectiva no quiero que suene esotérico, ni mucho menos, y por eso hice la referencia de la manera como está siendo utilizado, creo que de forma muy asertiva la administración Biden en este momento, digamos, como un ejemplo muy concreto de cómo sí puede servir en un discurso público que tenga objetivos muy concretos, ¿no? El objetivo en el caso de la administración Biden, pues es otro, pero es más enfocado a polarización, menos a pacificación. Pero me parece que eso es algo muy destacable del trabajo de ustedes, y es como lo último que me gustaría mencionar, y si es posible, todavía no sé cómo estemos de tiempo, que me dijeran cómo esta parte en específico de la memoria a partir de la aceptación del horror ha sido destacado para ustedes en su propio trabajo.
Yo me tomaría un par de minutos también para cerrar, eh, con dos apuntes relativos al curso y a la tarea en general que ambos desempeñan. Lo primero es que este curso y esa tarea académica de investigación desecha, tira por la borda la hipótesis de lo irremediable. Hay entre quienes gobiernan y entre quienes tratan el fenómeno, entre los funcionarios, tanto locales como federales, un discurso donde el trasfondo siempre es: esto es irremediable. Estamos ante un problema que no puede resolverse, o que si se resuelve va a ser muy complicado, porque venimos y entonces explicamos toda la serie de variables del pasado, y porque los Estados Unidos consumen droga, y porque hay un tráfico de armas, y porque, pues dicho la cosa, aguántese, ¿no? Esto es irremediable. Y claro, bueno, hay quien puede vivir lo irremediable con mayor comodidad, ¿no? Cuando uno vive en uno de esos cotos de allá de las tierras de Sergio, Guadalajara, con muros inmensos, o estos con super condominios de Santa Fe en la Ciudad de México, pues lo irremediable se resuelve más bien con unos guaruros bien caros y niveles de restricción a la movilidad muy complicada, y cuando uno se aburre un poco del encierro se va a vivir a Miami, pues, ¿no? Pero pues para el resto de la población lo irremediable es un poco una mentada de madre. Entonces, en ese sentido, combatir la hipótesis de lo irremediable y decir, mire, si hay solución, o sea, resulta que para esta enfermedad, pues ha habido medicina y ha habido tratamiento, ¿no? Y ha habido colaboración, ¿no? Y ha dado resultados. A ver, la humanidad lleva 60,000 años, más o menos ya hemos enfrentado crisis, si no diría idénticas, parecidas, ¿no? ¿Por qué no abrevamos de las mejores experiencias y dejamos de atrevernos a descubrir el hilo negro, ¿no? Y es un hilo negro, una hebra negra, cada que hay cambio de administración, pero siempre en esta idea de, bueno, si mi hilo negro no funciona, es que esto es irremediable. Yo creo que ahí hay un primer argumento y un primer acierto. Y el segundo, que a mí me parece también muy chocante en el discurso, es esta cosa de la especificidad nacional, ¿no? Es que México es tan único, ¿no? Tan irrepetible, tan huella digital dentro del planeta, ¿no? Tan iris dentro del planeta, que no podemos compararnos con Sicilia y lo que hicieron en Palermo y cómo se luchó contra Totorrina y qué pasó en Chicago, ¿no? No se puede. O sea, usted no se atreva y deje de traerme sus experiencias caucásicas o extranjerizantes para que no contaminen mi inteligencia autóctona pura, ¿no? Entonces dice, ya, pues este es un fenómeno global. Resulta que los Zetas tienen no solamente casa matriz en un país, sino en todos, y sucursales, ¿no? Y el cártel Jalisco, son empresas globales, y los gobiernos están enfrentando el problema en todos lados. ¿Dónde me cuenta usted la especificidad mexicana? ¿No? ¿Dónde me dice que esto se va a resolver solo con medidas iluminadas nacionales, obtenidas en la pirámide de Teotihuacán? De veras, perdón que exagere un poco con la broma, pero esto de que esto no es específico de México, sino que es global, que claro, echa raíces y se domestica en cada región y que hay que atenderlo local, pero esto de que la especificidad no es un argumento, creo que lo ayudan y lo hacen muy bien cuando obligan a la política comparada. Y lo celebro mucho, ¿no? Entonces dejo aquí estas dos, digamos, conclusiones. Esta crisis es remediable y no es específica de México. Y pues muchas gracias por insistir con el tema, ¿no? Creo que Rodrigo y yo tenemos la tentación de responder, pero me parece que lo dejamos para la sesión de preguntas y respuestas. Yo le pediría si Penilei y Ricardo nos ayudan para también sumar, porque algunas de las ideas que ustedes han lanzado pues son importantes. Y nada más, Ricardo, y a los periodistas, en lo local está la solución. Vamos. No la solución estratégica, pero sí la solución, la construcción de islotes de paz. Hubo un libro sobre la guerra de Vietnam de un italiano, de Tiziano Terzani, se llamó Pelle de Leopardo, o Piel de Leopardo, que, bellísimo libro,
él fue reportero en la guerra, y hablaba de las manchas de leopardo eran territorios controlados por el Vietcong. Bueno, la propuesta es lo mismo, tenemos que crear islotes, un leopardo de paz en todo el territorio nacional. Esa sería la idea, y muy optimista, y por eso tal vez le quitamos el sí se puede para que se olvidara la parte electorera y decir se puede porque lo hicimos, lo hemos hecho y lo podemos volver a hacer definitivamente. Sí, yo pensaba en el caso de Guatemala, con lo que decía Ricardo, de no nos hablen de los caucásicos, bueno, hablemos de Guatemala entonces, es otra opción. Claro. Bueno, los periodistas, si gustan, creo que Lorena se va a moderar, ¿no? Muchas gracias, Sergio, muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros distinguidos panelistas, especialmente a Sergio y a Rodrigo. Vamos a darle la palabra a Lorena Hernández, que nos va a ayudar a moderar la participación de medios. Por favor, Lorena, adelante. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Y bueno, pues nada más les pediría a las compañeras y compañeros de los medios de comunicación que encendieran sus micrófonos y su cámara para que nos dijeran quién quiere empezar con alguna pregunta sobre la presentación de este curso Se Puede, que bueno, en lo que ellos se conectan o prenden sus cámaras, yo quisiera preguntarles, Sergio, Rodrigo, ¿a quién está dirigido este curso? ¿Quién lo puede tomar? ¿A quién le sirve? ¿A quién le funciona? Rodrigo, ¿por qué no respondes tú? Yo hablé demasiado. Bueno, la verdad es que el público es amplio, es decir, y tiene esta función que comentaba, me parece muy bien Ricardo, de divulgación, es decir, de llevar un conocimiento que tiene un origen muy especializado y con unas condiciones de investigación muy específicas, con metodologías muy particulares, a un público amplio. Realmente lo puede tomar prácticamente cualquiera en ese sentido y cumple con esa función de divulgación en ese sentido. Sergio, ¿algún comentario sobre el curso? ¿A quién crees que le funciona? ¿A quién va dirigido? No, el curso es de divulgación. Vamos, se apuntala con investigación académica que difundiremos en su momento. Estamos terminando un ensayo sobre gobernanza criminal y capital social, por ejemplo, que es algo más especializado, pero está pensado para público general y para difusión. Vamos, queremos que el conocimiento se difunda. Perfecto. Contamos con la presencia de periodistas de Reforma, El Universal, IMER, MBS Radio, el portal web de Expansión y de La Silla Rota. Quisiera preguntarles si alguna de ustedes quiere hacer alguna intervención, alguna pregunta. Pues están silenciosos los compañeros, las compañeras. Quedaban pendientes por ahí las últimas participaciones de Ricardo y de Penilei, a ver si Rodrigo y Sergio quieren hacernos algún comentario al respecto, en lo que los compañeros de los medios nos dicen si participan, que están todos silenciados. Sí, estoy seguro que necesitarían ver el programa. Tal vez lo más fructífero, independientemente que sí haré algunos comentarios sobre la Ciudad de México, que me parece que es importante, es que estamos a su disposición para ampliar algunos de los conceptos aquí o proporcionar información. Sobre la Ciudad de México, lo que encontramos fue que en los tres polígonos geográficos muy diferenciados, Chicago, la Laguna, Sicilia es más que una ciudad, es una región, actuaron
por supuesto criminales y Estado, pero también 6 actores de la sociedad: empresarios, medios de comunicación, organismos de la sociedad civil, colectivos de víctimas, grupos religiosos, periodistas y académicos. Cada uno con una función diferente. Los más importantes, los más protagónicos fueron los grandes empresarios, porque en la medida que los grandes empresarios se involucraron, tuvieron interlocución con los más altos niveles del Estado. En el caso de Chicago, por ejemplo, después de la matanza de San Valentín de 1929, 14 de febrero, a unos días de los líderes cívicos van con el presidente de Estados Unidos y logran que el presidente de Estados Unidos emita la orden para que el departamento no de justicia, sino del Tesoro, se lance contra Al Capone. En el caso de La Laguna, el asesor de los grandes empresarios de La Laguna era Jorge Tello Pion, o es todavía, exdirector del CISEN, y en ese momento, cuando empiezan la movilización, asesor de Felipe Calderón, presidente. Los medios de comunicación son las bisagras, las bisagras que van elevando y mejorando el nivel de comprensión de un fenómeno. Ahora bien, eso que ya está en el curso y en los textos que hemos escrito está reconquistando La Laguna, para el caso de La Laguna. En la Ciudad de México, ¿cómo lo queremos hacer? Es imposible de un día para el otro movilizar a los 6 actores o a los 7 actores, si incluimos a los académicos. Lo que pasa es que en el tema de las ideas, académicos y periodistas van juntos, aunque en funciones separadas. Lo que logramos los últimos 2 años con el gobierno de la Ciudad de México fue convencerlos de que le apuesten a esta idea para estudiar si los pilares, los 300 pilares que quiere construir la Ciudad de México, el gobierno de Claudia Sheinbaum, pueden convertirse en islotes de paz. Todavía no se han constituido los 300, van 160 y tantos, pero digamos, si pueden, ya aceptaron, y estamos este año ya investigando 2 del centro de la ciudad, en Tepito y Perú, y 2 en Iztapalapa, pero la pregunta es, a partir de ahí, ¿cómo vamos a convencer no solo a los medios, sino a los grandes empresarios, a los grupos religiosos, a las ONGs, de que vale la pena intentar formular una estrategia conjunta? Porque en los 3 casos hubo una estrategia conjunta diferente. En Chicago, detener a Al Capone, eso era todo lo que querían. Suponían que con eso se acababa el problema. No se acabó, pero bueno, eso es lo que creían. En La Laguna, crear una policía metropolitana, que es Durango y Coahuila, 2 ciudades, Gómez Palacio y Torreón, y crear un grupo antisecuestros y medidas para hallar a los desaparecidos. Aquí, ¿cómo se va a armar? ¿Cuál va a ser la agenda? No lo sabemos. ¿Cuál va a ser la estrategia? Ese es el reto, pero esa es la historia viva que estamos construyendo en este momento en la Ciudad de México. No me extiendo demasiado, pero tal vez Rodrigo pueda añadir algo de lo que estamos y cómo lo estamos haciendo en estos momentos, ahora en la Ciudad de México, en los pilares. Sí, añado muy brevemente un componente más que tiene que ver con el caso siciliano y de la Ciudad de México, pero no únicamente, que es el de las negaciones. Estamos hablando de que en Italia, en Sicilia, en plena década de los 70s tardíos, 80s tempranos, todavía había quien decía que la mafia era un mito, hace 30 años. Y aquí, en la Ciudad de México,
Todavía teníamos una administración recientemente que decía que el crimen organizado no estaba en la Ciudad de México. Esa negación se supera de una u otra forma, generalmente traumática, al menos en estos dos casos me parece que ha sido así. Y esa superación de la negación articula parte del relato y de la motivación de una forma distinta de articularse para resolver un problema muy práctico, que es reducir la violencia. Es un proceso que en algunos casos toma décadas. El reto está en construirlo lo más ágilmente posible y con las complicaciones de una urbe gigantesca como es la Ciudad de México. Pero a eso tenemos que aspirar. Adrián, sí, Adrián, silencia tu pantalla, ella. Adrián, silencia tu pantalla. Por favor. Bemoles de la tecnología para que continúe Rodrigo, por favor. Listo, Rodrigo. Bien. Sí, les decía, es el tema de las negaciones. La Ciudad de México pasó por un tema reciente de negación del problema de violencia criminal y del crimen organizado en general. Una colectividad, una sociedad específica generalmente asume los costos de la negación de manera traumática. Me parece que la Ciudad de México está en ese tránsito y ahora de lo que se trata es de articular a los que no están articulados y con el reto de una ciudad del tamaño de la Ciudad de México. Estamos hablando de 25 millones alrededor, incluyendo la zona metropolitana, con un sinfín de problemáticas, con un sinfín de dinámicas urbanas, de distintas configuraciones también urbanísticas. La intervención tiene que ser mucho más ambiciosa, pero decía, a eso tenemos que apostarle. Muy bien, yo nada más quería comentar, a reserva de dar una última oportunidad a algún compañero o compañera de los medios de participar, que me parece un curso que le vendría muy bien pues a muchos alcaldes, alcaldesas, gobernadores del país, jueces, policías municipales, en fin, creo que es un curso que podría situar a mucha gente, lo decía Penilei al principio cuando hablaba de su experiencia en Veracruz, de lo local, que son casos que lamentablemente se repiten en todo el país. ¿Hay algún compañero o compañera de los medios que quiera hacer alguna pregunta? Les recordamos que se les envió un correo desde la plataforma para que ustedes puedan tomar el curso en el momento en que lo quieran hacer, que es una de las ventajas de esta plataforma, que el curso se puede tomar en cualquier momento. Y bueno, pues por si ustedes, a ver, contamos con Benito Jiménez de Reforma. Adelante, Benito, puedes prender tu cámara. Gracias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos los ponentes, los participantes. Sí, efectivamente, en la labor que he llevado a cabo, pues también he estado en zonas como Michoacán, tuve la oportunidad de estar en las coberturas de ahí de los autodefensas, y este era una de mis dudas, ahora que están focalizando regiones en donde se pueda aplicar esta estrategia de la laguna, que también tuve oportunidad de estar en esas regiones, y por ejemplo en Michoacán, ¿qué visualizan ahí? ¿Van y vienen estrategias locales, pues entiendo también federales, microestrategias también, pero pues hay un efecto ahí raro en Michoacán, en donde surgen grupos llamados de autodefensas, unas genuinas, otras no, y estrategias pues que al final, a la postre, pues vemos que no están siendo del todo eficaces. Básicamente por ahí va mi pregunta, el tema de Michoacán con todo esto que conlleva microestrategias y grandes problemas generados en varias regiones de este estado. Muchísimas gracias a todos. Benito,
Creo que Rodrigo va a tener más que decir. Su tesis doctoral fue con una comparación de Sicilia y Michoacán, por tanto, y ha trabajado bastante en Michoacán. Aquí metes una variable fascinante que es los grupos de autodefensa armados, que es otra forma de resistencia. No los consideramos porque en los 3 casos que estudiamos no hubo grupos armados, o al menos ni en Chicago hubo vigilantes. A lo más que llegaron eran grupos de cristianos que iban a quemar los burdeles propiedad de Al Capone. Es a lo más que llegaron en términos de violencia, de actos violentos. La pregunta es, y requeriría tal vez un estudio, ¿cuál es el peso, la importancia de que haya, además de los movimientos pacíficos, porque en Michoacán hubo religiosos, ONGs, en fin, empresarios? De hecho, parte del núcleo de autodefensas eran pequeños empresarios, no grandes empresarios. El modelo analítico tendría que incorporar a las autodefensas y entonces veríamos cuál es el resultado. Por ahora, Alfredo Castillo, cuando estuvo ahí, pues logró desmantelarlo no lo contó en una comida privada que no puedo dar detalles, pero fue brutalmente claro de la estrategia que siguió el gobierno de Enrique Peña Nieto en Michoacán. Pero es una pregunta válida, teóricamente apasionante. ¿Qué pasa cuando entra un grupo armado? Yo no tengo en estos momentos nada que decir porque no lo he metido, no lo he estudiado, pero Rodrigo seguramente sí puede añadir. Gracias, Sergio. Sí. Hola, Benito. Gracias por la pregunta. Mira, sí, como dice Sergio, de hecho la investigación que yo hice sobre el caso siciliano fue justamente comparándolo con Michoacán, que fue parte de mi tesis doctoral. Y a grandes rasgos, lo que yo observaba a partir de la comparación en los 2 lugares es que en ambos casos estábamos en un periodo específico, ante la presencia de un grupo criminal que, además de hacer actividades criminales, tenía un interés claro por la legitimidad política del contexto local. ¿Qué implicaba esta legitimidad? No solo esquemas de gobierno, criminales, por supuesto, o desde la criminalidad, sino también definir cómo se construía el orden social. En Michoacán, por ejemplo, clarísimo, no se consumen ciertos tipos de drogas. Nosotros, como grupo criminal, administramos desde la justicia hasta una suerte como de impuesto paralelo, etc. En el caso de Sicilia también había esto. El tema y la diferencia entre los dos, por ejemplo, es que en el caso siciliano, el bloque que se forma para contrarrestar esta legitimidad de la Cosa Nostra en Sicilia viene desde la sociedad civil con argumentos desarmados, ¿no? Periodistas, empresarios, académicos, grupos religiosos, etc. En el caso michoacano, justamente el tema de las armas quiebra una posibilidad de articulación. Adicionalmente a lo que ocurre en Michoacán desde hace 30 o 40 años, probablemente más, y que académicos con mucha experiencia como Salvador Maldonado, que han estado ahí, diagnostican como que no es una ausencia de Estado, sino un exceso de Estado, en el sentido de que hay muchos actores de mucha naturaleza pretendiendo o logrando actuar como actuaría el Estado. Y esto va desde cobros de impuestos, insisto, hasta el manejo y control de armas, la administración de la violencia. En la medida en la que surgen más grupos de estos, y hay ejemplos internacionales también que son interesantes para comparar con Michoacán, las posibilidades de violencia son mayores y también las posibilidades de articular una respuesta pacífica se reducen. Esa es una variable que Michoacán tiene que contemplarse. La cantidad de actores buscando o pretendiendo o logrando ser esto que entendemos como el Estado, ¿no? Okay. Gracias, Rodrigo. Pues muchas gracias. Creo que ya no hay más preguntas. Reiterarles a las compañeras y compañeros de los medios que pueden ver el curso de Polimatía, que tienen en su mail la clave para accesar al mismo, y que si tuvieran cualquier otra duda, cualquier otra pregunta para los dos
hacedores de este curso, el doctor Sergio Aguayo y el doctor Rodrigo Peña, pues estamos a su disposición para hacer este enlace de un proyecto de polimatía que busca pues hacer la difusión a toda la sociedad de contenidos del mayor interés. Yo me despido y le regreso la palabra a León David Pérez de Polimatía. Gracias, Lorena. Gracias, Benito y compañeros. Pues nada más agradecer otra vez a Sergio, a Rodrigo y a Penilei y Ricardo por sus valiosas colaboraciones. Les mando un abrazo y les dejo información acerca del curso. Muchas gracias. Gracias. Muy buen día. Gracias, hasta luego. Buenas tardes a todas y todos. Gracias, Penilei, gracias, Ricardo. Gracias. Ricardo, Penilei. Perdón, aún quieren hacer una pregunta, una última de la silla rota. Por favor, la compañera de la silla rota, si nos ayuda con su pregunta antes de que salgamos. Hola. Compañero. Adelante. Soy Marco Antonio Martínez de la silla rota. Adelante, por favor. Sí, bueno, aparte de saludarlos a todos, preguntar sobre este tema del tráfico de armas. Si tienen detectado aquí en la Ciudad de México, pues lo grave que es y qué tanto está disparando la violencia. Vemos que pues ya se ejecuta a personas, por ejemplo, en plena Nápoles, pero hay más ejecuciones, sobre todo en las orillas de la ciudad. Si nos pudieran decir, pues este tema del tráfico de armas, qué tanto está penetrando en la Ciudad de México. Ay, Marco, pues no era el objetivo de esta conversación, pero vamos, la ciudad está penetrada y cercada por el crimen organizado. No tenemos, desafortunadamente, un diagnóstico preciso del alcance que tiene el crimen organizado en la Ciudad de México. Sí hay evidencia fragmentaria. Y ya sabemos pues qué zonas son más, en qué zonas tiene más presencia el crimen organizado. En palabras de Rodrigo Peña, hay más gobernanza criminal. En Iztapalapa, por ejemplo, hay zonas los llamados hoyos, en donde la autoridad capitalina no entra. Simplemente están entregadas al autogobierno de esos lugares. Uno de los objetivos que irán saliendo de la investigación, así que tal vez más adelante podamos decirlo, es hacer un mapa del capital social negativo, porque hoy hemos estado hablando de capital social positivo, es decir, los grupos, la sociedad organizada que trabaja a favor de la paz, pero también necesitamos tener un mapa del capital social negativo de los grupos criminales, y en ese momento pues ya los traficantes de armas tendrán los que negocian con armas, con drogas, prostitución, secuestros, etcétera, son los grupos que tendremos que estudiar e identificar. Aquí el problema es que entonces ya entras en competencia directa con el Estado, con las autoridades policíacas, los servicios de inteligencia, pero vamos, lo haremos en su momento. Gracias por el interés, Marco, y gracias a todas y todos por el interés también. Gracias, Sergio. Y a Lorena, por supuesto. Hasta luego. Hasta luego. Si quieren resolver los problemas sociales y combatir al crimen organizado, es indispensable la colaboración entre sociedad y Estado. Sigue entonces que una tarea común es entender a fondo la manera como funciona el crimen organizado en México. Se puede es un curso en línea exclusivo de Polimatía. Ahí explica
explicamos los procesos y hechos que hicieron posible reducir la violencia en la laguna. El curso trata de una historia de éxito en la lucha contra el crimen organizado que puede ser replicada. Conoce más con Polimatía.